Hola, les damos la bienvenida al podcast Salud en Discusión, diálogos con los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Así Vamos en Salud se dio la tarea de entrevistar a los 6 candidatos que aceptaron nuestra invitación para hablar de su plan de gobierno en salud. María Luisa Latorre, directora de la Maestría de Salud Pública de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, los entrevistó. Realizamos las mismas 6 preguntas para todos los candidatos. Y en esta ocasión tenemos como invitado a Rodrigo Lara, quien es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París, especialista en Derecho Minero y Energético de la Universidad Externado y magíster de la Escuela Nacional de Administración en Francia. Bienvenidos. Pues mucho gusto de tenerlo aquí con nosotros esta mañana. Señora, gracias. Gracias, candidato. En primer lugar, queremos que nos cuente cuáles son sus propuestas para garantizarle a los bogotanos un mayor acceso a los servicios de salud. Un mayor acceso y un mejor acceso, básicamente. La preocupación más grande que yo tengo en materia de salud son las demoras en los tiempos de atención para un ciudadano común y corriente para obtener una cita con un especialista. Esa es la preocupación más grande de la gente. Cuando tiene un malestar, particularmente, pues, por supuesto, en los sistemas subsidiados, el sistema subsidiado. Llega, pide una cita con un médico generalista, lo chequean, detectan, por ejemplo, un posible cáncer y los tiempos de inicio del tratamiento, los tiempos de revisión por parte de un especialista son muy largos. La queja principal de la gente es que lo que era una enfermedad benigna, si era tratada a tiempo, puede convertirse en una enfermedad de pronto incurable ya por las demoras de atención. El acceso a la tutela, como mecanismo para obtener lo que es un derecho, en la Constitución, en la ley y en toda la estructura del sistema de salud, es básicamente indicativo del problema que existe aquí. Nosotros en Colombia tenemos un número muy bajito de especialistas por 1.000 habitantes, tenemos 1,5 especialistas por 1.000 habitantes. Pero eso en Bogotá, en las grandes ciudades, no se presenta. Por consiguiente, yo soy de la tesis de que tenemos que establecer mecanismos de seguimiento exigentes a las EPS a la hora del otorgamiento de esas citas a las personas. Yo incluso presenté un proyecto de ley cuando fui parlamentario, un proyecto de ley que establecía básicamente 30 indicadores de calidad. Algunos ya existen, pero pues son seguimientos sin dientes que existen en el Ministerio de Salud. Y establecía tiempos perentorios de obtención de citas para las personas que lo requieran y de entrega de medicamentos. Por ejemplo, si una mujer está embarazada, una mujer gestante, pide cita con un ginecobstetra, lo humano, lo lógico es que esa mujer no se demore más de 2 semanas en obtener esa cita con un ginecobstetra. Si estamos ante población vulnerable, por ejemplo, un adulto mayor que requiere una cita con un especialista, la cita no puede demorarse más de 3 semanas. Si un adulto mayor necesita adquirir un medicamento costoso que debe ser entregado por su EPS, pues no puede hacer filas interminables, no se puede demorar 3 semanas, un mes y medio en tener ese medicamento. Yo creo que el sistema de salud lo que ha necesitado es más auditoría, más regulación por parte del Estado, porque ni la Superintendencia de Salud lo hace, ni la Secretaría de Salud lo hace correctamente. Yo voy a establecer 30 indicadores supremamente drásticos para que básicamente yo pueda medir esos tiempos y pueda medir de esa manera la calidad de la prestación de servicios de las EPS. Las EPS en la Ley 100 fueron diseñadas para que compitieran en calidad. Ese es el principio básicamente de su misma concepción. Fueron diseñadas para que compitieran en salud en un mercado, en una lógica de mercado. Lamentablemente no hay competencia, porque tampoco hay indicadores y tampoco hay castigo ni premio a los que lo hacen correctamente. Yo quiero establecer esos indicadores con absoluta claridad y con base en el incumplimiento del 80% de esos indicadores vamos a establecer un sistema de multas severas y con el dinero de esas multas vamos a premiar a las que sí cumplen. De tal manera que las malas sean castigadas y las buenas sean premiadas. Voy a establecer un sistema de incentivos con esos precios de las multas, de la prestación del servicio de calidad aquí en Bogotá, y eso aumentará los ingresos de la unidad de capitación
que es un problema también porque vemos que la unidad de capitación está afectando también la solvencia de muchas IPS porque no se ha aumentado desde hace un tiempo y de esa manera vamos a ponerlas a competir. Pero lo más importante, a la gente se le va a prestar un servicio oportuno. La persona que viva en Bosa, la persona que viva en Kennedy, la persona que viva en los barrios altos de Ciudad Bolívar no va a tener por qué esperar 6 meses, 8 meses para que, por ejemplo, a su mamá le hagan un tratamiento contra el cáncer. Ese tratamiento tendrá que empezar inmediatamente y eso lo vamos a exigir mediante regulación de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias. Y quería cambiar un poquito de tema, mirando la importancia de la salutogénesis, o sea, de mirar cuáles son las causas de la salud o qué contribuye a la salud de los bogotanos, que en general son cosas intersectoriales. ¿Qué propuestas tiene para que Bogotá sea una ciudad que cuide la salud de los bogotanos? Bueno, pues el sistema de salud colombiano es bueno cuando se trata de tratar, por ejemplo, en unidad de cuidados intensivos, una enfermedad, una patología. Sin embargo, en materia preventiva nos hemos quedado cortos. Generalmente los sistemas públicos son mejores en materia preventiva, este tipo de sistemas privados son más eficientes a la hora de tratar este tipo de enfermedades o la atención básicamente ya crítica de una enfermedad. En materia preventiva tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Allí ha habido muchísima corrupción. Es plata difícil de medir, es plata difícil realmente de vigilar. Termina eso en cursitos, en capacitaciones que se contratan con muchas fundaciones. Para mí es fundamental la salud puerta a puerta. Yo sí quiero implementar un sistema que permita llevar médicos a la puerta de la gente, a la puerta de la casa de la gente, para poder saber qué está pasando en esa familia, qué está pasando con la salud de la persona. Y al mismo tiempo, en los años 90, cuando hice el sistema de salud, hubo un reflejo en el país básicamente de privatizar mucho de la infraestructura pública de salud. Fueron inversiones pues, de décadas de presupuesto público. Y de esa manera desaparecieron muchos centros de salud que estaban cerca de la casa de la gente, en los barrios. Esa tendencia ha empezado a revertirse en Bogotá, pero hay que acelerar la velocidad, hay que llevar centros de salud cerca de la casa para que la gente pueda llegar y recibir una atención básica. Si el niño tiene una fiebre, la señora lo pueda llevar a su centro de salud y no tenga que viajar durante 1 hora y media a la sala de urgencias de un hospital. El niño llega con un virus y termina con otro virus. Esa es la tragedia del día a día de la gente. Entonces la salud preventiva para mí va a ser muy importante. Queremos crear un sistema de médicos de salud directamente a la casa y vamos a multiplicar el número de centros de salud. Vamos a crecer el número de centros de salud. Eso es parte, por ejemplo, del éxito de ciertas administraciones como ciudades como Barranquilla. Gran parte del éxito de Barranquilla es haber construido centros de salud cerca de la casa de la gente. Porque muchas de las enfermedades, mucha de la depresión, mucha de la tragedia que vive la gente y algunas de las enfermedades crónicas de la gente está ligada con la calidad de vida de la ciudad. Cuando usted tiene que salir levantarse a las 3:30 de la mañana, preparar un almuerzo para sus hijos, tiene que salir a las 5 sin haber visto a sus hijos, sin haberlos vestido, sin escuchar a la niña adolescente. Y se demora 2 horas y media sentada en un bus. Llega a las 8:30 con el estómago vacío a trabajar. Y tiene que repetir esa misma operación para llegar a las 8:30 a su casa, sabiendo que sus hijos solo tienen media jornada, sin saber qué está haciendo. Los efectos en la salud, el estrés en las personas y al mismo tiempo la imposibilidad de tener tiempo libre para hacer ejercicio termina, es decir, generando enfermedades pues, por mala alimentación, por falta de ejercicio. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en la diabetes, la mala alimentación, el exceso en harinas, no moverse, estar sentado 3 horas en un bus, 3 horas o 6 horas al día en un bus, va produciendo cierto tipo de enfermedades. Eso yo lo vi mucho cuando saqué la ley de donación de órganos. La mala calidad de vida a la gente que le da el sistema de transporte de Bogotá, que es uno de los más malos del mundo, termina incidiendo en muchos de este tipo de enfermedades crónicas. Entonces, y la otra pregunta es esta. La innovación y la inclusión de nuevas tecnologías en salud vienen tomando mayor relevancia y ganando un espacio importante en la agenda pública dentro del sistema de salud. ¿Cuáles son sus propuestas para dinamizar la innovación en salud y el desarrollo de nuevas tecnologías que puedan impactar en la salud de los bogotanos? La salud avanza muy rápido. Aquí va a haber algo muy interesante a partir del año entrante, y es que se va a otorgar la licitación de quinta generación de telefonía móvil, es decir, el débito inalámbrico y la latencia y la confiabilidad de la señal
de telefonía móvil da un salto cuantitativo y cualitativo muy importante. Y eso es lo que realmente va a permitir que se implemente la telemedicina, los diagnósticos remotos. Eso va a permitir muchísimas eficiencias en materia de salud. Para poder avanzar digamos, en un avance que termina siendo muchas veces muy costoso. Los medicamentos, como el hardware de la medicina, pues nosotros no podemos rezagarnos, pero tenemos que hacer una evaluación muy clara de lo que sirve, lo que no sirve, de los costos, de lo que se pretende llevar como, digamos, punta de lanza la tecnología. Pero tenemos que hacer un esfuerzo también muy grande en materia de eficiencia. Bogotá es la única entidad territorial que tiene una EPS, que es Capital Salud, lo cual le permite a esta entidad territorial tener sistemas de información. El gran problema o el gran defecto del sistema de salud colombiano es que no hay sistema de información. Yo no sé efectivamente cuánto se gasta, cuánto cuesta lo que me están ejecutando las EPS y lo que me están ejecutando las EPS. Simplemente pagamos a ojos cerrados. Si yo logro tener ese sistema de información transversal a partir de los costos que yo tengo en Capital Salud, yo puedo empezar también a exigir cuentas. Muchas EPS, venga, ¿cuánto es que está costando efectivamente la prestación de este servicio de salud? ¿Por qué me están ordenando tantos escáneres? ¿Por qué me están ordenando tantos exámenes para ciertos casos? Yo creo que hay que estandarizar procedimientos, naturalmente sin afectar la esencia de la profesión médica, liberal, del criterio, no es todo. No veo unos casos ya muy inquietantes donde se ordenan operaciones de apendicitis a gente que no tiene apendicitis. Se cobra por operación. Sobre esto no hay auditoría, no hay casos suficientemente severos en materia de responsabilidad médica. Todo eso hay que entrar a revisar. Todos esos costos y esas deficiencias y ese sistema de información ya existe y existe en muchas partes del mundo. Sistemas centrales de información sobre los costos ya existen. Entonces, si yo soy capaz de estandarizar costos, de saber efectivamente cuánto se está gastando, yo puedo hacer muchos ahorros y gastar en lo que necesitamos para estar en la punta de lanza de la tecnología. Hola, soy Marta Arroyo, directora ejecutiva de Profamilia. El embarazo infantil y adolescente es una problemática latente en el país y Bogotá no es la excepción. ¿Qué propuestas incluye su plan de gobierno para enfrentar este problema de salud pública? El programa de salud es muy, muy ambicioso y uno de los temas, ya que yo lo veo allí antes de entrar a responder, es la estabilidad laboral de los médicos. Nosotros aquí vamos a hacer, desde la Secretaría de Salud, un ejercicio para garantizar la dignidad de la empleabilidad de los médicos. Los médicos son una profesión liberal y siempre serán una profesión liberal. Yo he visto que el intento de muchas EPS es proletarizar la profesión médica, excepto cuando se trata de unos especialistas muy específicos, porque hay muy pocos. Yo tengo un hermano cirujano en tórax, hay muy poquitos, a ellos les va muy bien, pero la mayoría de los médicos no son especialistas porque tienen especialidades más generales. Yo he visto que ha habido una proletarización del empleo de los médicos. Aquí hay que luchar para que los médicos sigan siendo esa profesión liberal admirada por todos los colombianos. Otro tema que yo quiero resaltar y que voy a combatir es la corrupción. Mire, las 4 subredes del distrito están capturadas por la corrupción. Todos sabemos qué concejales manejan esas subredes. Entonces, cuando llega una EPS y ve los costos, básicamente, de los servicios ofrecidos por la red pública frente a la red privada, dice, ¿cómo van a obligar a mí a contratar con esta red pública totalmente politiquera, totalmente politizada y con unos costos grotescos? ¿Por qué hay tantos sobrecostos en ciertas áreas, por ejemplo? ¿Por qué hay sobrecostos en ciertos servicios, en ciertos escáneres? ¿Por qué hay sobrecostos en diálisis? Mientras que en la EPS privada no tiene esos sobrecostos. Pues porque hay corrupción y politiquería. Y eso lo vamos a combatir porque la peor corrupción y la peor politiquería posible es la que se hace con la salud de la gente. Eso es supremamente grave y lo queremos combatir con absoluta vehemencia. Ya en lo que tiene que ver con los embarazos de los niños y de los adolescentes, pues mire, yo rescato de esta alcaldía lo que es la red de cuidado, que es muy importante y está muy enfocada en la mujer. Pero pues a los niños hay que darles, llamaban en mi tiempo, educación sexual en los colegios. Eso es fundamental. Y tener a disposición libre y gratuitamente los anticonceptivos. Es decir, muchos quisieran que no, pero sí es una realidad, métodos anticonceptivos para evitar el embarazo juvenil y segundo para evitar la transmisión de enfermedades sexuales. Que hay un repunte del VIH que es muy preocupante en Bogotá y en todo el país. Entonces eso lo tenemos que combatir. Y tercero, a los niños hay que tenerlos ocupados.
A los niños hay que tenerlos ocupados. Aquí aquí tenemos 798.000 niños en colegios distritales, de los cuales solo 114.000 tienen jornada completa. Los restantes 674.000, 76.000 tienen media jornada. Y sus papás están a 3 horas en un bus del demonio. Imaginen la ansiedad y el estrés que eso le produce a una mamá. Saber que está 3 horas y sus hijos por ahí, un parque lleno de vendedores de drogas. Eso es muy duro. Entonces, nosotros hemos decidido que todos los niños de Bogotá van a tener jornada extendida en actividades deportivas, esencialmente en actividades artísticas y de desarrollo personal. Todos los niños de Bogotá van a estar ocupados de 2 a 5 de la tarde en actividades deportivas. El muchachito sale, se va con una bolsa, con un buen sándwich, con una fruta y se va para su casa. Esa es una gran apuesta con nosotros. Y vamos a mejorar también la alimentación de los bogotanos. Por ejemplo, que el 20% de los hogares no comen 3 veces al día. Vamos a comprar hortalizas y frutas. Eso es comida sana. No harinas, no trans fat, no porquerías, sino verduras y frutas. Y se los vamos a entregar en un mercado en su casa. Pero no gratis, contra el reciclaje, contra una bolsa blanca de reciclaje. Todo eso promueve una vida sana en los hogares de los bogotanos. El Instituto Roosevelt envía la siguiente pregunta. Existe una carencia en el número de camas pediátricas en Bogotá y las que hoy están en funcionamiento corren riesgos de sostenibilidad financiera. En su eventual gobierno, ¿cómo cree que podría resolverse esta situación? Bueno, no, construyendo más camas. Pues el 43% son camas de unidad de cuidado intensivo, el resto son para adultos. Solo 9,9 son pediátricas. Pues ¿por qué? Porque paga más la UCI, la cama de UCI, que la cama pediátrica, así de simple. Ahí hay, digamos, una externalidad negativa de mercado. ¿Cómo se corrige eso? Con la intervención del Estado, punto. Se están construyendo una serie de hospitales, muchos de ellos por APP, y tenemos que hacer un esfuerzo por ampliar esas camas pediátricas y prevenir los problemas de embarazo y dar la mejor atención para la vida. Es lo más bonito. Es lo más bonito. ¿Y hay alguna otra cosa? Sí, hay un tema también que yo quiero decirle a los médicos y a las IPS vamos siempre a garantizar una vinculación digna de todos los médicos, pero hay algo que yo quiero combatir, además de la politiquería que vamos a combatir en las 4 subredes, que ya la tenemos identificada, que son los bandiditos politiqueros que van y se quedan con los recursos que contratan con sobrecostos una cantidad de servicios. Hay un tema que yo también voy a combatir, es la corruptela que hay en la Secretaría de Salud. Yo ya tengo identificadas a esas mafias, que funcionan básicamente con visitas extorsivas. Van al consultorio del médico, un señor muy prestante. Uy, aquí encontramos un polvo. Entonces abren un proceso gigantesco, le piden no sé cuántas certificaciones y siempre terminan recomendando al amigo de ellos para que básicamente puedan cerrar esa investigación administrativa. Eso se llama corrupción extorsiva. Se la están haciendo las IPS, la sellan porque sí, porque no, porque encontraron una silla rota, cualquier cosa. Así funciona la corrupción. A esos bandidos de la Secretaría de Salud, a esas mafias extorsivas, las vamos a combatir. A mí no me entra en la cabeza un médico que se preparó durante años, porque si hay carreras exigentes son las de los médicos. Exigen una gran consagración, que son personas además que dan todos los días para salvar vidas. Es decir, hay un elemento altruista en el médico muy bonito, y es dar para salvar. Es una profesión de Dios, diría yo. Y llegan estos bandidos a pedirles básicamente que certifique que es idóneo porque sí o porque no. Ese tema lo tengo identificado y a esas mafias de la Secretaría de Salud las voy a desarticular. Y voy a quitar todo ese tipo de inspecciones y de controles previos que son básicamente lo que permiten esa corrupción. Los invitamos a escuchar los podcasts de los demás candidatos en Spotify y en el canal de YouTube de Así Vamos en Salud. Síganos también en nuestras redes sociales como Así Vamos en Salud.